lo que a petición de Blake Lively, Justin Baldoni le responde a Blake con su denuncia enmendada. Muchos más detalles de esta denuncia y Ryan Reynolds cambió el guión de último minuto en Saturday Night Live. Todo esto y más en un episodio más de Spotlight Extra. Yo soy Man Cuevas, me da mucho gusto saludarlos y estamos aquí cubriendo el caso de Justin Baldoni contra Blake Lively. Y bueno, como se los prometí anoche muy tarde, después de que sacó esta denuncia enmendada Blake Lively, estoy aquí de regreso para traerle todo lo que esto desenvolvió, porque sin duda este caso está dando muchísimo contenido y pues estamos tratando de darles todo lo que tenemos de la manera más organizada posible. Entonces aquí estamos, les agradecemos sus YouTube, gracias. Estamos haciendo un trabajo de investigación aquí de manera responsable y tomando todo con seriedad, por supuesto. Y bueno, pues tenemos muchas cosas de las cuales hablar el día de hoy. La primera es que, esto es lo más importante, el juez negó a Blake Lively que entregara al equipo de Justin Baldoni todos estos récords de teléfono que estaba pidiendo de años, que eran totalmente absurdos. Esta petición, dijimos en este programa, en los videos anteriores, que era absurdo lo que estaba pidiendo y que era muy evidente que no fuera a proceder, y efectivamente el juez dice no, está demasiado abierta, o sea, son récords de teléfonos donde has estado, donde no has estado, de muchísimo tiempo, de personas involucradas que no se involucraron antes de agosto del año pasado, o sea, absurda realmente. Entonces va a haber una junta el próximo lunes para tratar ese tema, pero por ahorita está detenido, no se van a entregar ningunos récords de teléfono, y esto ocurre después de que Blake Lively entrega la denuncia enmendada. El juez no parece estar nada contento con lo que recibió, porque nuevamente Blake Lively está argumentando que hubo una campaña para desprestigiarla y que hubo un abuso de parte de Justin Baldoni hacia ella, lo cual no ha comprobado, nada remotamente cercano a comprobarlo, al contrario, está dando más elementos que construyen el caso que Justin Baldoni está presentando. Y vamos a hablar de eso en un momento más, pero antes, Ryan Reynolds cambió el guión de último minuto en Saturday Night Live para agregar esta broma de mal gusto que hemos estado discutiendo en los últimos episodios. Él no tenía esta broma, él fue quien la propuso y lo confirmó la persona que escribe las pancartas en Saturday Night Live, que les enseña a los actores para que las lean. Fue a un podcast y él dice, esta broma no estaba, él la cambió de último minuto y la quiso meter. Entonces ahí está, para todos los que decían que no entendían, que tu esposa está demandando a alguien porque tú fue víctima de abuso. Tú vas a Televisión Nacional y haces una broma al respecto. Para mí eso es humillante, para mí eso... Y mira que para nada estoy del lado de Blake, ¿no? Yo pienso incluso que ella sabía que esto iba a pasar, pero es humillante, es una burla, es una falta de respeto, porque hay víctimas que son reales de abuso y hacer una broma de este tipo cuando hay un proceso legal podría incluso hasta volverse evidencia, ¿eh? Así se las pongo. Pero bueno, pues vámonos con más detalles de esta denuncia enmendada. Ahora que ya pasado un poquito más de tiempo, ya tenemos varios puntos a discutir que son interesantes. Lo primero que tenemos que hablar es que Blake Lively argumentaba que Justin Baldoni estaba entrando y personas de producción a su trailer cuando ella estaba amamantando a su bebé, y que esto se le hacía inapropiado y que no le daban tiempo de prepararse y que estaba expuesta, etc. La evidencia de Justin Baldoni mostró un mensaje de texto en el cual ella le dice, estoy amamantando al bebé, ven, vamos a ensayar escenas, no tengo bronca, ven, ¿ok? Entonces, bueno, ella está argumentando que una vez le haya dicho que sí, no quiere decir que podía entrar y salir como quisiera. Ahora, vamos a dejar todas estas cosas. Los trailers tienen una puerta y también tienen un seguro. Y si alguien toca la puerta, pues tú le abres, o si estás amamantando, pues pones el seguro, y si tratan de entrar no van a poder, pienso yo, ¿no? O sea, no es así como que entran y de la nada y bam, ¿no? O sea, hola, ¿qué tal? No funciona así. Entonces, ese argumento a mí se me hace tontísimo, se me hace absurdo realmente, que es una muestra de abuso y nuevamente amamantar a un bebé. O sea, son cosas tan sencillas de resolver. Además, ¿cómo puedes decir que eres Blake Lively, tienes todo el poder, tienes haces y deshaces y todo, y ahora estás así en una situación terrible adentro de tu trailer en donde puedes poner un seguro en la puerta? Por favor,
absurdo, ¿ok? Entonces, ese punto nuevamente que trata de construir el caso, más que nada estuvo en esta denuncia, está tratando de contradecir todo lo que se presentó anteriormente, porque sabe que se le está refutando básicamente todo. Entonces está tratando de hacerlo, pero no hace un buen trabajo al hacerlo, al contrario, la deja peor parada. Pero bueno, entonces otro elemento muy importante del cual no hablamos mucho anoche es: ella organizó a que todo el cast dejara de seguir a Justin Baldoni y que desapareciera de la premiere, que desapareciera de la promoción con ellos, y fue cuando lo mandaron al sótano en su propia película, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo les comenté anoche es: Blake Lively sabía que si Justin Baldoni tenía un problema legal de este tipo, podría perder los derechos de los libros. Entonces, lo que yo les dije anoche es que para mí toda esta evidencia que está presentando sin nombres, sin datos, etcétera, era para construir durante la filmación un caso que pudiera tirar a Justin Baldoni de tener los derechos y posiblemente ya ella seguir con los derechos con Colleen Hoover y Ryan Reynolds. Esa es mi teoría. Quiero aclarar, es mi teoría. No estoy diciendo que es la verdad, simplemente es lo que yo veo cuando estoy viendo la evidencia que se está presentando, pero es una opinión personal, ¿ok? Lo dejo aclarado para que no piensen que estoy diciendo que así fue, pero bueno, 1 más 1 es 2, entonces creo que todos podemos darnos cuenta. Muchos de ustedes en los comentarios me lo han dicho, por cierto, dejen sus comentarios de todo lo que piensan. La verdad es que me encanta leerlos y luego me dan muchos puntos muy interesantes, se los agradezco. Y bueno, ok, entonces les decía, ella hace que todos los actores dejen de seguir a Justin Baldoni al mismo tiempo. Eso para mí es bullying. Eso para mí comprueba que estaba ella una campaña con Justin Baldoni. Esto ocurre y ahora sabemos porque el abogado de Justin Baldoni contestó, y ahorita les voy a decir qué dijo. Justin Baldoni se prepara con gente de relaciones públicas después de que pasa esto. Personas le mandan mensajes de texto que ella mete como evidencia diciendo: tienes que buscar a alguien que te ayude o que te proteja o de crisis, etcétera, porque veían lo que venía con ella. Ella lo está presentando como que es una prueba de que era una campaña. No era una campaña de destruirte. Tú te estabas destruyendo solita. Tú ibas contra de él. No puedes decirle, o sea, te voy a estar dando puñetazos y te tienes que quedar parado y dejar que te los dé. O sea, es absurdo. Sinceramente, absurdo. Ella es una mujer poderosa. Son una de las parejas más poderosas de Hollywood. Ryan estuvo en Deadpool y ha sido un éxito. Y si tú te acercas a un actor que está empezando, como esta chava de 23 años, Isabela, y le dices: soy mejor amiga de Taylor Swift, ven a mi casa, quédate a dormir, lo cual ocurrió, y Taylor Swift te eligió y te voy a llevar a sus conciertos y vamos a ser amigas, ya eres parte de este grupo, a una chica de 23 años, pues obviamente si le dices: ay, Justin Baldoni me hacía cosas, ha sido mala conmigo, pues ¿qué vas a hacer? Le vas a creer. Y si pasa algo que tú ves, lo vas a ver desde esos ojos y vas a decir: ay, abrazó a una empleada, ay, entonces debe de haber algo ahí, ¿no? Entonces ella estaba contaminando a sus actores y va con otro actor, el otro actor, y le dice: oye, Justin Baldoni me hizo esto. Oye, o sea, tú le crees de primera instancia. Ok, oye, está súper mal eso, qué mal está eso, ¿no? Y pues obviamente yo creo que en solidaridad, ¿no? Dar el beneficio de la duda, le creyeron. Ahorita sería muy interesante ver por qué no están expuestos en este documento. El equipo de Justin Baldoni básicamente contestó, el abogado dijo que no tienen absolutamente nada y que inclusive únicamente están comprobando que no hay evidencia, y tocan un punto muy importante. Blake Lively puso en su demanda al principio que no iba a poner evidencia de mensajes de texto, cosas así, para no exponer a la gente que estaba en ellas. Son muy pocas las mujeres actrices que son parte del cast. Entonces, las matemáticas pues solo te dejan algunas opciones. Solo había una que era muy joven, que fue Isabela, y hace referencias hacia Isabela, indicando que es obvio que es Isabela, y dice que lo hace para protegerla. Ahora, si hay un juicio, dicen que ellos están dispuestos a llamarla de testigo y que sea testigo en el juicio ante todo el mundo. Para mí esto es una táctica de amenaza, manipulación, y lo que me hace pensar es: ¿la estás protegiendo o no?
¿por qué la vas a llevar al juzgado, pero no poner su nombre? ¿Por qué no pones mensajes de texto con la evidencia quitando su nombre? ¿No? O sea, pero nos insinúas quién es. Es totalmente absurdo. Nuevamente, nos creen tontos a la audiencia. Creo que básicamente ahí, desde ese punto partimos y pues no les está funcionando nada. Y bueno, el otro punto que no comentamos mucho es, ella pide la lista de 17 demandas que se tienen que cumplir, que dice que es por el bien de los actores, pero que en realidad son para beneficio de ella, como que no había un coordinador de escenas íntimas, que sí había, donde ella hay mensajes de texto, no le interesó verlo o hablar con el coordinador en ningún momento, hasta que después se volvió un problema e inventó que no había, que ya está refutado, pero bueno, cuando mandó esta lista de demandas, después se brinca hasta la premier. No habla de cuando pidió que se le diera crédito de productora, aunque no hizo nada, cuando todo lo de la edición, de cómo peleó, de cómo amenazó, de cómo le quitó a Justin la edición de la película, aunque su edición fue mejor, y cómo puso la suya, todo eso se lo brinca y va directamente a la premier cuando todos los actores deciden dejar de seguir a Justin, y esto lo pone como evidencia de que todos los actores estaban unidos en esta decisión debido a su comportamiento. Nuevamente, para mí es un bullying, ella les dice a estos actores, esto me pasó a mí, por favor apóyenme, y el hacerlo todo coordinadamente, el mandarlo al sótano, en vez de dejarla como una víctima, al que deja como víctima es a él. Y esta es justamente la mentalidad de Mean Girl, de chica pesada, de villana. Algunos dicen en los comentarios que es la villana. Pues sí, es de villanos. O sea, si tú quieres quedar como la víctima, ¿en qué planeta vas a llevar al director de la película que compró los derechos al sótano? Vas a decirle a todos tus cast que dejen de seguir al mismo tiempo a alguien y después presentarte como la víctima. No hay manera. No funciona así el universo. Están tan desconectados de la realidad. Sí es posible que adelanten el juicio. Se tenía previsto para marzo 2026, pero la opinión pública está poniendo muchísima presión y yo creo que sí deberían de moverlo antes. Yo sí quiero, la verdad, ver un juicio y que bajo juramento contesten preguntas, porque esto es algo que no se había visto en Hollywood nunca. O sea, al nivel que están llegando estas personas es algo que al menos yo no había visto a este grado, ni siquiera con Amber Heard, así se los digo, ni siquiera. Entonces va a ser muy muy interesante ver qué es lo que pasa. Ojalá que sí llegue a juicio. Si fuera inteligente Blake Lively, si yo fuera el abogado de Blake Lively, le diría: paga, pide una disculpa pública, di que vas a trabajar en ti misma y desaparécete por un tiempo hasta que se le pase a la gente, y después haz un tour de disculpa y de regreso y quizás puedas salvar algo de tu carrera. Pero seguir, creo que es un camino muy peligroso para Blake Lively en este momento, pero su ego pues no le va a permitir detenerse. Eso es lo que pienso yo. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo en los comentarios. No se olviden de suscribirse, sigan apoyando al canal. Les agradecemos mucho las gracias de YouTube, que también pueden dar apretando el botón aquí abajito. Y pues les estaré trayendo más contenido en cuanto lo sepamos. Pero por el momento me despido. Yo soy Man Cuevas. Chequen los videos que aparecen en pantalla para más contenido. Bye.